Juan capítulo 1, versículos 11 al 14. Y si lo ha encontrado y bien puede hacerlo, quiero rogarle que se ponga en pie para poder leer la palabra de Dios. Juan 1, del 11 al 14, dice así su palabra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Acompáñenme, por favor, oremos a nuestro Dios. Padre bendito, tú eres Dios eterno. Tú eres el santo, tú eres el justo, tú eres el único Dios verdadero. Eres tú quien eres eterno, quien es infinito, que el espacio no te puede contener. No hay ningún templo que pueda contener tu gloria, tu majestad. Tú eres tan fiel, tú eres inmutable, no cambias. Y desde antes de la fundación del mundo, tuviste el fin. Antes del principio ya estaba todo conforme a tu perfecto plan. Y mi Dios, esta mañana queremos agradecerte en tu día, en el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada semana. En el día del Señor, agradecerte porque nos has traído acá y rogarte una vez más que seas tú obrando y trabajando en nuestras vidas para poder comprender tu palabra y llevarla de un plano mucho más allá de lo mental, mucho más allá de nuestro entendimiento, sino que poder, mi Dios, interiorizarnos en nuestro corazón. Mi Dios, cambia nuestro ser. Mi Dios, transfórmanos por medio de tu palabra, impáctanos por medio de tu palabra. Lo necesitamos, mi Dios. Necesitamos ser avivados, encendidos, y que esta semana que el calendario nos permite recordar más fielmente y más fuertemente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo, que tú puedas obrar y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, glorificando a Cristo. Padre, ayúdame como predicador a proclamar tu verdad con fidelidad, a poder tener precisión en manejar tu palabra, para poder, mi Dios, ser usado como instrumento en tus manos, para que tu Espíritu Santo haga lo que yo por mi debilidad no puedo hacer, que es grabar a fuego esta tu verdad en nuestros corazones. Padre, glorifícate. Glorifícate esta mañana una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, querido. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento. Esta semana terminamos esta serie de sermones especiales que hemos estado realizando conforme a preparar nuestro corazón para la recepción, ¿cierto?, de la Navidad. Palabra abreviada de natividad. El concepto original es natividad, pero se ha abreviado porque a nosotros nos gusta abreviar todo. Las cosas largas nos estresan, así que Navidad. Le sacamos una sílaba ahí para que no nos cansáramos tanto mentalmente. Pero en fin, y este día, ¿cierto? El día 25 de diciembre, aunque claro está, no es el día que nuestro Señor nació, eso que quede claro. Hay que entenderlo, no es el día preciso. Hay algunos que hacen apología de esto, pero en realidad no tiene caso. Y aunque no sea el día, no importa, porque no es necesario que haya un día específico para recordarnos lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué anda el viejito Pascuera? Ojalá que no haya un incendio hoy día. ¿Por qué andan acá? Ya. En fin. Entonces, tengo déficit atencional, perdónenme. Entonces estamos recordando, ¿cierto?, en este último día, 25, donde recordamos el nacimiento del Señor. Estamos poniendo término a esta serie de sermones en los cuales hemos visto pasajes del Antiguo Testamento que nos hablaban de la venida del Mesías, pero también
Ahora, pasajes del Nuevo Testamento donde estuvimos definiendo por qué razón vino el Señor. La semana pasada vimos cómo es que Dios decidió proclamar la anunciación de que el Mesías había nacido a hombres humildes, despreciados como lo eran los pastores, y también recibimos un llamado de parte del Señor a ser como esos pastores, a ser humildes y también poder proclamar lo que Él nos ha dicho que debemos compartir con los demás. Y este pasaje que acabamos de leer esta mañana, aunque no es un pasaje del nacimiento del Señor, nos habla de algo fundamental con respecto al regalo que nuestro Dios nos dio por intermedio del Señor Jesucristo. Lo he dicho, lo volveré a repetir, la Navidad no se trata de dar regalos, sino de recibir el regalo. Porque eso es lo que verdaderamente significa. No es dar regalos, aunque los damos y entendemos y eso no está mal, tampoco vamos a satanizar todo, no se trata de eso. Pero lo importante de recordar la Navidad es que hemos recibido un regalo. Y este famoso pasaje de Juan también, capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Porque el amor de Dios se manifiesta en el hecho de dar. ¿Y cómo es que qué fue lo que Él dio? Él dio lo más valioso que tenía, su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Y ese es el milagro que celebramos y recordamos cada Navidad. Es una paradoja lo que sucede en Navidad. El Dios eterno, soberano, por el medio del cual todas las cosas que existen fueron creadas, el que estuvo ahí presente cuando se creó todo, el inmenso, el que no puede ser contenido con nada, se humilló a sí mismo. Se rebajó y tomó forma de ser humano. Y eso, hermanos, es el milagro más grande que puede haber. Dios haciéndose hombre, Dios viniendo por el hombre. Y esa es la diferencia clara que existe en cualquier o con cualquier modelo religioso falso. La falsa religión, Dios acercándose al hombre. El hombre acercándose a Dios. Dios, yo me porto bien, yo sé que cuando llegue el día final me presentaré delante de ti y tú me dirás: ¿sabes qué, Juanito? ¿Te portaste bien? Entra. Pero no es así. Porque no hay nada que podamos hacer para entrar al reino de los cielos. Nada. Porque el ser humano está separado, desconectado de Dios. Desconectado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera que no hay nadie que pueda acercarse a Él. Pablo, en Romanos capítulo 3, dice que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Nadie. Todos a una se corrompieron. No hay nadie bueno, por tanto, la falsa religiosidad no tiene cómo hacer que el ser humano llegue a Dios. Pero la verdadera religión, esa religare, esa conexión, esa vuelta de comunicación, fue posible porque Dios vino a nuestro rescate. Dios vino a nuestro rescate por medio del Señor Jesucristo. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre queda en un estado de completa humillación. Queridos, no tenemos nada que ver en esto. Solamente somos beneficiarios de lo que Él hizo a nuestro favor. Beneficiarios solamente. Es un regalo, es gracia. Y ¿saben? El concepto de gracia tiene que ver con algo voluntario entregado, dado. No porque el que lo recibe lo merezca, sino porque el que quiere lo da. Por eso. Y la encarnación es ese milagro tremendo del Dios infinito humillándose a sí mismo y viniendo a este mundo. Hoy día vamos a hablar nuevamente de este maravilloso regalo, pero conforme a este pasaje vamos a estar viendo tres cosas importantes. Porque el hecho de que el Mesías haya venido causa un cambio en el estado del ser humano. Saben, nadie puede quedar indiferente ante la venida del Mesías. Este milagro tan maravilloso, tan excelso como lo es la encarnación, no puede ser despreciado por nadie. Aunque la gente lo desprecie, no podrá despreciarlo por siempre. Porque llegará un día
cuando sea el juicio final, que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblarán su rodilla y dirán que Jesús es el Señor. O sea, hoy las personas pueden despreciar este mensaje, pero no van a poder hacerlo por siempre. Jesús, por favor. No van a poder hacerlo por siempre. Llegará un día en el cual nadie quedará indiferente ante este mensaje. Por tanto, lo que Cristo vino a hacer a este mundo encarnándose marca un antes y un después para todas las personas de este mundo. Y hoy vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, los que no reciben el regalo. Los que no reciben el regalo. En segundo lugar, los que reciben el regalo. Original, andaba original hoy día. Y en tercer lugar, el contenido del regalo. Ya que le gustan tanto los regalos, ustedes estuvieron hasta las 4 de la mañana abriendo papel de regalo. Bueno, hablemos del regalo. Los que no reciben el regalo, los que reciben el regalo y el contenido del regalo. Lo primero que dice este pasaje, y lo que tristemente habla, es sobre aquellos que no recibieron el regalo. Acompáñeme al versículo 11, por favor. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Queridos, debemos reconocer que el ministerio del Señor Jesucristo se llevó a cabo de manera exclusiva dentro de los límites de Israel de esa época, aunque también su ministerio lo llevó a cabo en la zona de Perea, donde habían gentiles también, pero él dijo que no había sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. O sea, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, pese a algunas excepciones y donde también dio atisbos de que su mensaje era para también extranjeros, él fue primeramente cumpliendo su labor yendo hacia su pueblo. El Mesías, el Cristo es la palabra griega para referirse al Mesías, era la promesa que estaban esperando los descendientes de Abraham desde el principio. El Mesías es un concepto netamente judío, del linaje de Israel. Y en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesús nació, había una expectación de parte de todos por quién sería el Mesías. ¿Cuándo aparecería el Mesías? La gente anhelaba eso. Porque precisamente en el tiempo en el cual se encontraban ellos ahí, la ocupación romana, el contexto del nacimiento del Señor Jesús es la ocupación del Imperio Romano. Roma se extiende por 3 continentes, llegando también a Asia Menor. Y llegando a Asia Menor se establecen ahí. Y en ese tiempo, en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, un rey usurpador estaba en el trono, el famoso Herodes. Herodes era el que tenía el título del rey de los judíos. Paradójicamente, Herodes no era judío. Herodes era edomita, era de Edom. Y Edom, ¿algunos saben dónde estaba Edom? No, son los descendientes de Ismael. Entonces, un rey de los judíos usurpaba el trono del verdadero rey. Y la gente lo único que quería era que apareciera este Mesías, que derrotara al rey usurpador y que estableciese su reino gobernando e imponiéndose delante de ¿quiénes? Delante de los romanos que estaban gobernando en ese tiempo. Queridos, pese a esa expectación, el Señor Jesucristo vino a este mundo y casi pasa inadvertido por los de su propio pueblo. En un principio, al comienzo de su ministerio, evidentemente llamaba mucho la atención. Muchos milagros hacía, muchas señales se llevaban a cabo. No olvidemos que multitudes fueron alimentadas por él y cuando eso sucedía, obviamente su popularidad aumentaba. Pero eso sirve los primeros años nomás. Después, al empezar a oír su mensaje, la gente poco a poco empezó a apartarse de él.
Empezó a apartarse de él. Y si nos damos cuenta, la proporción de personas que siguieron al Señor hasta el final en su vida terrenal fueron muy pocas. Muy pocas. El maestro que atravesaba poblados y que multitudes lo acompañaban, estaba solo. Y terminó en aquella cruz colgando, acompañado solamente de María, su madre, de uno de sus discípulos y una que otra mujer que estaba en ese lugar. O sea, él vino por su pueblo y para su pueblo, pero quedó totalmente solo. Él vino a lo que le pertenecía. Él vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Dios había escogido a este pueblo, a la descendencia de Jacob. Salmo 135:4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Los descendientes de Jacob eran su pueblo. Los descendientes de Jacob era el pueblo al cual él iba a salvar. Salmo 135:4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, para su propiedad, a Israel para posesión suya. Y su pueblo lo despreció. Los líderes religiosos, los que se suponía que eran quienes sabían, esperaban, anhelaban al Mesías, cuando lo vieron, cerraron su corazón y lo negaron, lo desecharon e inclusive hicieron todo para crucificarle. Su pueblo lo desechó. El día de hoy inclusive los judíos ortodoxos desprecian a Jesús. Se burlan de Jesús. Los judíos que no son ortodoxos, que son light, les da lo mismo porque no les interesa, son judíos por nacionalidad nomás. Siguen su cultura, sus tradiciones, pero ellos no son celosos a diferencia de los ortodoxos. Y hay uno que otro, judío mesiánico que se llaman, que de alguna manera tienen la esperanza en Jesús. Sin embargo, son muy pocos. Pero su pueblo, al cual él vino, lo desechó, lo despreció, porque no era el Mesías que ellos querían. Y hoy, queridos, 2000 años después, luego de que el Evangelio ha sido repartido, que ha sido proclamado en los 5 continentes, aún hay personas que desprecian el mensaje del Evangelio, que desprecian a este Mesías, que desprecian a este regalo. Porque nadie puede caer indiferente, puedes tomar una decisión u otra decisión. Porque lo más radical del mensaje de Cristo es: ¿estás conmigo o no estás conmigo? Siempre el mensaje del Evangelio manifiesta un cierto nivel de dualismo. El apóstol Juan dice: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O estás en luz o estás en tinieblas. O estás en la verdad o estás en la mentira. No hay tonos grises. Es blanco o es negro. Y cuando hablamos de la persona de Jesús, no hay quienes puedan considerarse a sí mismos simpatizantes, queridos. Porque Dios no le gusta eso. En Apocalipsis, cuando se habla de una iglesia, el Señor es claro en manifestar un juicio sobre ellos. Le dice: ¿sabes qué? Como tú no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te voy a vomitar. Porque a Dios no le gustan las medias tintas. Porque Él no juega así. O eres de hijo de la luz o eres un hijo de las tinieblas. Y el gran problema que hoy tenemos, luego de 2000 años de culturización cristiana, entre comillas, es que hay muchas personas que creen que están en la luz cuando en realidad aún moran en las tinieblas. Y porque piensan o creen que Dios existe, se supone eventualmente que deberían estar de parte de Él.
Pero no es así. No es así. El gran problema de la gente hoy en día es que cree que cree. Cree que cree. Y no hay nada más terrible que eso. Hay mucha gente que tiene una fe sincera según ellos, pero están sinceramente equivocados. Porque no han recibido el mensaje de Cristo realmente. Queridos, esto es así. O tú aceptas a Cristo o rechazas a Cristo. No hay simpatizantes aquí. No hay, voy a darme una vuelta, voy a disfrutar del mundo y después volveré, porque tú no sabes. Tú no eres dueño de tu tiempo. Tu vida está limitada. Usted no lo sabe, pero si se saca la tapita, tiene una fecha de vencimiento abajo de la tapita. Todos tenemos fecha de vencimiento, todos vamos a morir. Tú no sabes cuándo. Tú no sabes cuándo. No puedes jugar después, un tiempo más, voy a volverme al Señor, ahora voy a descansar un poco. No puedes, porque el mensaje de Cristo es un mensaje urgente. El Señor no vino a darte una opción. Por eso se dice que Él es el Salvador, porque Él viene a salvar a alguien que no tiene ninguna oportunidad de salvarse a sí mismo. Recién escuchábamos la sirena de los bomberos. Pero esa sirena, en otro contexto que no sea Navidad, es atento, tienen que pasar porque tienen que ir a salvar a alguien. Tienen que ir a ayudar. Y lo mismo sucede con el mensaje del Evangelio. Es un mensaje urgente que salva a las personas en tiempo real. Ahora mismo. Pero tristemente, hay personas que desechan, rechazan este mensaje, rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo. Y su condición es triste. Su condición es triste. A veces uno no mira a las personas como Dios las ve. A veces uno tiene una mirada crítica delante de las personas que no han recibido a Cristo y una mirada de juicio. Y de alguna manera eso está mal. Está mal. Me ha tocado compartir en un ambiente, se supone cristiano, se supone. Y siempre los comentarios que escucho referente a las personas que no son cristianas es este. Ay, pero hay gente que hace exposición, que estamos orando y nos mira feo. Pero si es lógico, pues si no son cristianos. Es lógico que no te van a aplaudir. Pero tu corazón tiene que estar en pro de ellos. Porque ellos necesitan salvación. Porque así como ellos tal vez el día de hoy no escuchan, tú tampoco escuchaste. Y tú también tenías tu corazón endurecido. El Salvador vino y hay personas que lo desprecian. Esas personas tendrán sus consecuencias por ello. Pero tú tienes que tener una mirada misericordiosa para con ellos. Una mirada de amor, de compasión, rogando a Dios que los salve de su condición. Porque lo que voy a decir es tremendo. Y hace un año atrás, creo, debe haber sido un año, hicimos una miniserie sobre el amor de Dios, definiendo el amor de Dios verdaderamente. Y leíamos, una de las bases era Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y todos se quedan ahí. Ay, Dios es amor. Y es cierto, Dios es amor. Pero se saltan los versículos que vienen después. Juan 3:19, 3 versículos después. Escuche. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Dios amó al mundo, entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que desprecian al Señor. Y ese desprecio ya le trae condenación.
están condenados. Están condenados por haber desechado a aquel que los vino a salvar. Y eso es tremendo. El estado en el cual las personas están es tremendo. El estado en el cual tal vez algunos de los que está aquí esta mañana está es terrible. Creyendo estar bien. Creyendo que con creer que Dios existe es suficiente. No, no es suficiente. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Amas más las tinieblas que la luz? ¿O amas la luz de Cristo? Queridos, mucha gente desprecia hoy el mensaje del Evangelio y yo te invito a que te preguntes y te autoexamines esta mañana. ¿Realmente estoy recibiendo el amor de Cristo? ¿Realmente estoy aceptando ese regalo que Él me dio? ¿O tal vez estoy amando más las tinieblas? Es una pregunta válida que tenemos que hacernos. Pablo dice, examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Realmente hemos recibido este regalo o necesitamos recibirlo? Amados, qué importante es eso. Porque el mundo ha despreciado al Mesías y puede que tú que estás aquí esta mañana, pensando que lo has aceptado, puede que dentro de tu corazón lo estés desechando. Te invito esta mañana a que reflexiones en eso y que puedas ponerte a cuenta con Él. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya un día de vida, hay esperanza. El mañana no lo conoces. El hoy. Por eso el escritor de Hebreos, citando al salmista, dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Querido, ¿realmente has recibido este regalo o te encuentras entre aquellos que lo han despreciado? ¿Eres de aquellos que ha desechado? Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Queridos, los que desechan el mensaje, los que desechan a Cristo, tristemente andan en tinieblas y están en muerte. Están en muerte. Que el Verbo se haya hecho carne, que el Verbo haya habitado entre nosotros, no puede dejar indiferente a las personas y lo lleva a una línea de división entre aquellos que lo desechan o aquellos que lo reciben. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice ahí, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Dice eso? No, dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No basta con creer, no es suficiente. Porque los demonios creen y tiemblan. No basta con creer. Tienes que seguirle. Tienes que ir detrás de Él. Y por eso es que el llamado, es por eso que esta mañana Dios nos dice a nuestro corazón, examínate. ¿Estás siguiendo o no estás siguiendo? ¿Simplemente eres un creyente, un espectador o estás realmente siguiendo? Porque si no estás siguiendo, lo estás desechando. ¿Y es blanco o es negro? Y eso es, amados míos, que la venida del Mesías nunca nos deje indiferentes. El segundo punto, los que reciben el regalo. Acompáñenme a los versículos 12 y 13, por favor. Los que reciben el regalo. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre,
que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Queridos, si no estás en este lado, si tú has creído, tú estás del otro. Y gloria a Dios por ello, porque has recibido el regalo. Pero dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso significa que por derecho no éramos hijos de Dios. No lo éramos. No lo éramos. Queridos, y es tremendo esto porque nos habla de que hay una nueva naturaleza y una nueva paternidad cuando creemos en Cristo. Y ahí está el punto. Si el ser humano llega a ser hijo de Dios cuando cree y recibe, ¿qué es antes de eso? ¿De quién es hijo? El propio Señor Jesús le dijo en Juan capítulo 8 a los judíos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y es así, suena fuerte, pero es verdad. Pablo dice en Efesios, ustedes eran hijos de ira. Suena lindo eso, ¿no? Hijos de ira. Suena sumamente brutal. Hijos de ira. La ira es una emoción que es sumamente explosiva, ¿cierto? La ira. Como cuando el marido deja la tapa del baño abierta y experimenta la ira. O cuando deja la pasta de dientes, ¿cierto? Sin la tapa, también experimenta la ira. O cuando deja la ropa tirada en el suelo y no la echa, también. La ira es un sentimiento que normalmente nosotros asociamos, ¿cierto?, como negativo, la ira. Pero eso es lo que son las personas que no están en Cristo, hijos de ira. Y nosotros éramos eso también. Pero olvidamos. La vaca se olvida que fue ternera. Entonces, cuando ve que hay alguna persona que no cree en el Señor y que es totalmente anticristiano, totalmente anticristo, como que le causa recelo. ¡Ah! Sí, pero tú eres igual que él, hijo de ira también. Pero bendito sea Dios que a la hora de mandar a su Hijo y a la hora de haber creído en Él, nos hemos convertido en hijos de Dios. Hijos de Dios, amados, hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Somos hijos de Él. Por el solo hecho de haber creído en su nombre y de seguirle. Y aquí dice algo tremendo el versículo 13. No nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Quién decidió de ustedes cuándo nacía? Pregúntele a la Sofía. Nadie. Solo Dios. Solo Dios decide cuándo nacen las personas. De la misma manera, nuestro nacimiento espiritual no depende de nosotros. Depende de Él. Depende de Él. Y nosotros lo único que hacemos, querido, es recibir este maravilloso regalo. De haber sido antes hijos de ira, de haber sido hijos del diablo y ahora ser llamados, tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso privilegio. Qué hermoso privilegio es el que Dios nos ha dado. Porque antes no era esa nuestra condición, no era ese nuestro estado legal. Nuestro estado legal era culpable. Y ahora nuestro estado legal es justificados. Porque inocentes no somos. Justificados. Porque Dios envió a su Hijo para hacernos a nosotros sus hijos. Él dio lo más valioso que tenía para nosotros convertirnos en hijos de Él. Su Hijo se entrega por nuestras culpas, por nuestros pecados, para que nosotros que éramos ajenos, ahora seamos sus hijos. Qué hermoso intercambio es el que Él ha hecho. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, dicen, miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Amén. No lo escuché. Amén. Somos hijos de Dios, amados. Es un regalo que Él nos ha dado.
su gran amor nos otorgó y nos llamó hijos de Él. Somos sus hijos por gracia, por su favor, porque Él envió al Mesías a salvarnos, a buscarnos. Por eso, hermanos queridos, hoy podemos decir que somos hijos de Él, pero no porque seamos buenos. No porque seamos buenas personas, ayudemos al abuelito a cruzar la calle. No porque le demos unas cuantas monedas, o en el mejor de los casos un billete al caballero que está tapando el hoyo en la esquina. No, por eso no. Somos sus hijos por gracia, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, en nuestro lugar, cargando la culpa de nuestros pecados, para que los que antes se encontraban muertos, ahora tengan vida. Juan 20:31 está concluyendo Juan su relato, dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre. Somos hijos de Él, tenemos vida ahora. El Mesías vino para que tengamos vida, para que vivamos. Pero ¿saben qué? A veces malentendemos eso. Y lo que decimos es: bueno, perfecto, entonces Dios me dio vida para que ahora viva. Así que voy a vivir mi vida como yo quiero porque Dios me dio vida. No, no es así. Dios envió a su Hijo a morir en tu lugar para que ahora tú vivas por Él. Ese es el intercambio. No es para que tú vivas la vida loca, como decía Ricky Martin, sino para que vivas la vida que Cristo vivió en este mundo. Queridos, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para ser llamados sus hijos. Somos hijos de Él por gracia. Ya no somos esclavos. Ya no estamos en las tinieblas, conocemos la luz, conocemos la verdad. El problema es que a nosotros nos gusta seguir en la mentira. Y no atendemos a su luz, no atendemos a su mensaje. Somos desobedientes y porfiados. Romanos capítulo 8, versículo 15. 8:15 de Romanos, Pablo dice: ustedes pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos el espíritu de adopción. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Por gracia. No por voluntad nuestra, por voluntad de Él. No porque nosotros hubiésemos querido, sino porque Él quiso. Él se lleva la gloria. Él se lleva la gloria, amados. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Somos hijos de Él porque Él quiso. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Porque Él quiso. Esto es gratuito. Esto no son méritos. Esto no es lo bueno que tú eres, lo bueno que haces. No, es Él, es gracia. Y Dios nos ha dado su gracia. Él nos hizo nacer. Él nos dio nueva vida. Él nos llama a sus hijos. Y solo por extender nuestras manos y recibir el regalo del propósito de aquel que vino hace 2000 años atrás. Un pastor antiguo decía que a la gente le gusta mucho la idea de el niño Dios en el pesebre. ¿Por qué? Porque es indefenso. Un niño pequeño en un pesebre es totalmente indefenso. Así le gusta ver a Dios en el pesebre. Un Dios que depende del ser humano, al cual le tenían que cambiar pañales. Pero eso sucedió en un momento en la historia. El Dios único y verdadero no es alguien que depende de nosotros. El Dios único y verdadero no es alguien que tú puedes contener y ver tiernamente como un pequeño bebé en un pesebre. Puesto en un pesebre, no.
El Mesías es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy está gobernando. Y es Él, tu hermano, quien te ha invitado a ser coheredero junto con Él. Queridos, somos hijos de Dios. Somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo por gracia. Qué hermoso es eso. Por último, el contenido del regalo. Versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. El contenido del regalo es lo que muchas veces se ha despreciado. Por una parte, por el lado de los que han desechado el regalo, pero también los que hemos recibido el regalo, lo hemos malinterpretado. Vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, pero aquí está el punto, lleno de gracia y de verdad. Queridos, el mensaje del Evangelio es un mensaje lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Y estos dos conceptos pueden ser sumamente paradójicos. Porque por gracia es lo que muchas personas malentienden y lo lleva al libertinaje. Gracia. Sí, total es gracia. Total Dios me perdona, sigo haciendo mis cosas. No, si total Dios es bueno y Dios de gracia, sí que me va a perdonar. Y esa es la visión distorsionada de la gracia. Gracia es un regalo de Dios que Él por su propia voluntad nos da, pero que es un regalo que Él otorga gratuitamente. Pero aquí está el concepto. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y ahí está el punto. A muchos les gusta solamente oír de la gracia, pero no les gusta oír la verdad. Les gusta la gracia, el perdón, la misericordia, y está bien porque eso es para nosotros. Pero al momento que olvidamos la verdad, estamos cayendo en un grave error y no estamos comprendiendo el mensaje del Evangelio. Gracia y verdad. Gracia y verdad. No solo verdad. Como cuando unos hermanos contaban que antes, cuando se juntaban con un inconverso, decían, ¡oh, huele a azufre! Como jactándose de que se van a ir al infierno. O cuando hay, no sé, tu suegra inconversa, pesada la señora, y tu esperanza es, va a arder por los siglos de los siglos. ¿Eso es verdad? Puede llegar a ser verdad. Puede llegar a serlo, tristemente. ¿Es cierto que los pecadores van a ir al lago de fuego y azufre? Es cierto. ¿Es cierto que sufrirán eternamente? Es cierto, es verdadero. Pero si solamente me enfoco en la verdad y no me enfoco en la gracia, he perdido mi norte. Entonces, por un lado tenemos el libertinaje, que es mirar solamente la gracia, y por el otro lado tenemos el legalismo, que es solamente mirar la verdad. Eres pecador, te va a ir al infierno. A mí una de las cosas que siempre me sorprende es en el pasaje de 1 Corintios capítulo 6, donde es el pasaje que normalmente se emplea mucho para referirse a que los homosexuales, los afeminados, van a recibir el castigo eterno. Entonces ahí salen los pastores sotos. Y los afeminados y los homosexuales arderán por los siglos de los siglos. ¿Y eso es verdad? Sí. ¿Pero qué dice después? Y los chismosos. Los chismosos con los homosexuales. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces, el legalismo, la verdad, pero la verdad mal enfocada, sin gracia, te lleva a ¿qué? A mirar,
No, tanto homosexual, oh, qué terrible y tal y todo eso. Si es verdad, es la realidad que estamos viendo. Pero no meneamos la cabeza cuando sabemos que la señora del negocio es terriblemente chismosa. No nos da la misma misericordia. ¿Se da cuenta? Gracia y verdad. La gracia y la verdad van juntas, porque ese fue el regalo que Dios nos vino a dar. Gracia y verdad. Que Dios nos ayude a entender el contenido del regalo. El contenido del regalo. El Señor Jesucristo vino como la gloria del unigénito del Padre para otorgarnos gracia y verdad. No hay gracia sin verdad, ni tampoco hay verdad sin gracia. Gracia y verdad. Por tanto, acerquémonos e invitemos a los pecadores con verdad. No le ocultemos su pecado. Pero con gracia. Con gracia. Qué importante es. Y por otro lado, tengamos nosotros siempre y seamos ávidos a correr la voz. Me acuerdo que hace unos años vi una película y hace poco la volví a ver con los niños. Película muy linda. De que un profesor llega el primer día de clases en un curso nuevo y les da una tarea. Le dice a sus alumnos, que eran todos niños, bueno, la tarea principal de este semestre es la siguiente, y anotar la pizarra. Una idea para cambiar el mundo. ¿Qué harían ustedes para cambiar el mundo? Y en eso un niño que tenía problemas en su familia decide hacer algo para cambiar el mundo. El pequeño inventa un sistema que se llamaba la cadena de favores. Y esto consistía en que él iba a hacer algo por 3 extraños que no podían hacer nada por él. Y él les iba a ayudar desinteresadamente. Y la cláusula era la siguiente: la persona que recibía el favor tenía que buscar a otras 3 personas y tenían que pagarle el favor a un tercero. Nunca a personas dentro del mismo círculo. Y al final, este niño tristemente muere. Él pensó que nunca había podido cambiar el mundo, pero algo había hecho, porque muchas cosas se movieron en eso que él intentó hacer. Esa película me trae mucho a la memoria la labor que tenemos nosotros de correr la voz, de pasar y de dar aquello que hemos recibido de gracia. Muchas veces hemos recibido el favor de Dios, pero nos lo quedamos para nosotros. Recibimos este regalo y lo guardamos. Lo escondemos en algún cajón. Lo miramos todos los domingos, a veces en la semana. Pero ahí está, guardado. Cuando Dios te ha dado ese tesoro, ese preciado regalo, para que tú lo puedas compartir. Para que tú también lo puedas dar. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 encomendó a sus discípulos, le dijo que no llevaran nada en el camino. Que no llevaran 2 sandalias, que no llevaran 2 túnicas. Y cuando termina de darle las instrucciones de lo que tenían que hacer mientras predicaban en el Evangelio, Él les dice lo siguiente: den de gracia lo que recibieron. De gracia. Amados míos, si tú has recibido el regalo de la gracia de Dios, córrelo. Extiende tu mano y dáselo al que lo necesita. Ese maravilloso mensaje lleno de gracia y de verdad, que es el motivo, el propósito por el cual ese Dios eterno se hizo hombre y vino a darnos salvación. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos por el preciado regalo que nos diste. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Queremos bendecir tu nombre. Queremos agradecerte porque no lo merecemos. Gracias. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a comprender que todo lo que nos diste fue por el puro afecto de tu voluntad. Que somos llamados hijos tuyos, no porque fuésemos buenos, sino porque tú quisiste. Porque no hay voluntad de hombre, sino es tuya. Es tu voluntad. Padre, gracias.
gracias. Gracias te damos. Y ayúdanos a compartir este hermoso regalo que tú nos diste con las personas que nos rodean. Que podamos ser hombres, mujeres llenos de gracia y de verdad. Que no ocultemos la condición en la cual las personas se encuentran, sino que podamos ser francos y decirles la verdad y llamarle al arrepentimiento con gracia. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Y también no permitas que veamos a las personas como si estuviesen bien, haciendo un mal entendimiento o teniendo un mal entendimiento de tu gracia, excluyendo la verdad. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos y úsanos para proclamar este hermoso mensaje y el regalo de por el cual el Mesías vino a este mundo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.